A veces solo hay que mirar al cielo para darse cuenta que hay cosas que no comprendemos. La siguiente historia se titula La criatura de la niebla. Mi nombre es David. Soy un ingeniero de 30 años de edad. Trabajo en una constructora. Mi trabajo consiste en supervisar obras eléctricas. Un compañero ingeniero había estado supervisando la construcción de un supermercado en un puerto que está a 2 horas de la ciudad. Él había supervisado la obra desde el principio, pero por cuestiones personales, familiares, tuvo que regresar a la ciudad el día de hoy. Mi trabajo es que tengo que supervisar la terminación de la obra a partir de mañana. A lo mucho son 3 o 4 días más de trabajo, ya está casi concluido. Hoy debo de hacer mis maletas y preparar todo para llegar al puerto mañana. Se trata de un puerto que no es un puerto turístico, es más bien como que un pueblo puertero, que muy poca población habita en él, así que será difícil conseguir hotel. Tengo que llegar cuanto antes para que me dé tiempo de aquello. Empaco mis maletas, mi herramienta, mi identificación, checo las condiciones del vehículo, que todo esté como debe ser, y emprendo mi marcha. Salgo de la ciudad más o menos a las 5 de la tarde. Estimadamente son 2 horas en las que tardaré en llegar al puerto, pero tengo tiempo. Ha pasado ya 1 hora. Voy manejando en una carretera pequeña, angosta. Me parece difícil creer que 2 vehículos caberían en este pequeño espacio, pero se supone que fue diseñado para eso. El sol, a las 6 de la tarde, ya está cayendo. Ya el cielo se ve anaranjado, con pequeños destellos amarillentos. Los árboles se ven como en otoño, anaranjados y amarillentos. Dan la impresión de estarse muriendo, pero debe ser simplemente el efecto de las luces. Continúo mi camino, pronto estaré en mi destino. He llegado al puerto. Estaciono mi vehículo en el mercado del centro. Mi misión ahora es conseguir dónde hospedarme. Será un problema. Como comenté, no es un puerto turístico. Acá simplemente las personas tienen sus casas en las que viven. Tampoco es como que haya personas que tengan casas para rentar, pues nadie viene a esos lugares a divertirse, sino les toca nacer acá y vivir acá. Decido que es mejor cenar. Cenaré temprano, así podré dedicar el resto de mi tiempo a buscar un hotel. Me paro en un puesto que está casi en el centro. Pido un par de panuchos y empiezo a comer. En eso que un señor de 70 años de edad aproximadamente se sienta a mi lado. El señor parece ser muy amable, me platica de su vida. Me cuenta que él solía vivir allá, pero que no le gustaban las condiciones de vida de ese pueblo y tuvo que mudarse a la ciudad. Y actualmente vive en la ciudad con su esposa. Daban la casa rentada, pero los inquilinos que le pedían rentada la casa justamente acaban de irse hace 2 días. Entonces él regresó hoy a checar las condiciones de la casa. No desaproveché la oportunidad y le comenté mi caso, que necesitaba hospedarme, pero no por mucho tiempo, no por 15 días o un mes como para rentarle de hospedaje la casa, sino simplemente por 4 días a lo mucho. Él me dijo que no había problema, que me lo podía dar a un buen precio. Solo por unos cuantos días, que él regresaría dentro de 4 días y podríamos regresar la llave. Me cayó como anillo al dedo porque por fin conseguí dónde hospedarme. Terminé de hablar con el señor, acordamos el precio, el trato, cómo entregar la llave y cómo devolverla. Me indicó dónde quedaría. La casa quedaba justamente a orillas de la playa. El frente de la casa daba hacia la calle y su patio de la casa daba hacia el mar. Me indicó cómo llegar. Terminé mi desayuno, el señor se marchó. Yo agarré el coche y manejé hacia la casa. Terminé encontrándola. Era la última casa antes de salir de la ciudad. Después de esa casa ya no había más casas. Empezaba solo el monte. Anterior sí había más casas. Como señalo, era la última casa del límite. Después de ahí ya nada más había una carretera. La casa por el frente tenía un muro blanco, alto, con rejas blancas. Era imposible que un ladrón entrara, a menos que fuera un ladrón entrenado para escalar. Abrí la reja y entré. La casa era de 2 pisos, blanca, enorme, preciosa. Tenía muros a los laterales, muros de alrededor de 2 metros,
también parecían impenetrables, pero había un muro que no se encontraba, el muro trasero, pues los dos muros laterales se adentraban como 5 metros hacia el mar, pero no había muro trasero, sino prácticamente ese señor tenía de patio un pedazo de mar, de océano. He escuchado que eso no es del todo legal o permitido, pero pues en ese pueblo abandonado al parecer no hay como quien le haga mucho caso a esas leyes. No me importó, tenía un pequeño mar para mí. Entré a la casa, había comprado en el súper antes de llegar unas pequeñas cosas para tenerlas esos días. En esta ocasión ya había cenado, pero pues para tener para desayunar, almorzar y cenar los días que estaría. Preparé mi herramienta, preparé mi mochila y todo. Mañana, más tardar, a las 7 de la mañana, tenía que estar en la obra. De 7 a 6 de la tarde. Una jornada bastante grande, pienso yo. Pero bueno, así son las cosas del trabajo. Decidí que era mejor irme a descansar. Y eran alrededor de las 9 de la noche. Y pues no había nada que hacer, no tenía tele. Había un pequeño radio. Entonces decidí poner música para dormir. Me acosté. Cabe recalcar que la habitación en la que decidí dormir y pasar esa noche quedaba en el segundo piso y una ventana daba justo hacia el mar. Era hermoso. Una vez apagadas las luces podía ver la luna, la blancura de la luna dar en mi ventana. Se veían algunas cuantas estrellas, pero no tanto como si saliera al patio, porque en el momento en el que estuve en el patio, las estrellas eran incontables, eran miles, se veían brillosas, parecía brillantina sobre una cartulina negra. La luna se veía brillante, gigante, hipnotizadora. El mar parecía tener una pequeña línea que marcaba su borde, una línea azul, casi tirando a púrpura, y el mar hacia adentro se veía oscuro, pero se podía ver la línea divisora entre el mar y el cielo, una línea azul púrpura que dividía la negrura del mar con la negrura del cielo, algo completamente asombroso. Pero desde la ventana yo estaba contento con poder ver la luna. Escuché un poco de música en la radio y me dormí. Esa primera noche no ocurrió nada extraño. A la mañana siguiente simplemente desayuné y me fui rápido a la obra. Estuve en cuestiones de trabajo todo el día. Almorcé en la obra. Ya, más o menos a las 7 de la noche, salí de mi trabajo. Como en cuestión de media hora estaba de regreso a la casa. Esta ocasión no me sentía tan cansado, así que decidí escuchar un poco más de radio. Aproveché para acomodar algunas cosas. Me puse a jugar con mi teléfono. No me fui a dormir directo. Preparé algo de cenar y cené. Ya más o menos a cuestión de las 9 de la noche decidí que debería volver a dormir, ya que podría ser que mañana sea un día pesado. Entonces me acosté. De nuevo, solo me acompañaba el brillo de la ventana, el brillo blanco de la ventana. Se veía la luna hermosa, pero esta vez estaba eclipsada por una pequeña nube, pero aún así no le detenía su brillo. Me acosté a dormir. De momento, escucho un ruido en el techo, como si una persona saltara. Abro los ojos. Veo la hora a través de mi teléfono y son las 3 de la mañana. ¿Qué habrá sido ese sonido? Definitivamente, por mi mente no pasa que sean ladrones, pues, como comenté, es muy difícil que alguien acceda a la casa con unos muros tan altos, a menos que accedan por la parte del océano. La única otra posibilidad sería que hubieran entrado por la parte trasera de la casa, la que da hacia el océano, pero también sonaba irrelevante, no sonaba posible, debido a que tendrían que haber entrado, nadado más o menos 4 metros de mar dentro y haber dado la vuelta y entrar. Y en todo caso, aunque hubieran logrado entrar a la propiedad, no había forma de que estuviera en el techo de mi casa. Quise suponer que a lo mejor era una gaviota, un gato que de alguna manera llegó y me volvió a dormir. Mi sueño no duró más de 30 minutos, pues de nuevo escuché un salto y de nuevo se escuchó el ruido. Esta vez se escuchó más fuerte, así que me asomé por la ventana. Traté de voltear hacia arriba, pero no se veía nada. De nuevo, solo se veía la luna, hermosa, con unas nubes blancas por debajo y el hilo azul que dividía el cielo del mar. Volví a dormir esa noche ya no pasó más. Al día siguiente volví a ir a mi obra de trabajo. Todo transcurrió normal. Desayuné en casa, almorcé en la obra y cené en casa. Prácticamente no tiene caso que les cuente cómo estuvo mi día, pues no es importante para esta historia, sino la noche. A partir de esta, que era la tercera noche que pasaba, ya empezaban a pasar cosas extrañas. Terminé de cenar y me acosté.
Me acosté como a las 10. Tuve más tiempo para pensar en lo que había pasado. No sentía necesidad de dormir pronto y me acosté. Me dormí. Sin darme cuenta caí dormido y más o menos de nuevo a las 3 un sonido me despertó, pero esta vez no era de un golpe en la azotea, era de un golpe en la ventana. Un golpe en la ventana me había despertado, como que alguien hubiera tirado una piedra. Me desperté, prendí la luz y aceché a la ventana. No había nada. Me quedé sentado en mi cama mirando a la ventana y de pronto se escuchó un golpe en la arena. Un golpe suelto en la arena, como que alguien hubiera azotado unas piedras. Rápidamente me paré y fui a acechar a mi ventana. Bajé la mirada y había unas piedras. Unas 6 piedras encajadas en la arena del patio. Pero eran unas piedras perfectamente redondas. Casi parecían pulidas, de un color gris claro. Daba casi la impresión incluso de ser metal. Y algo había diferente esta noche. Esta noche había una neblina blancuzca, demasiado espesa que tapaba todo. La luna se encontraba eclipsada. La línea azul que dividía el cielo del mar también estaba eclipsada por aquella neblina. Una neblina totalmente fuerte. No me dejaba ver más allá de 2 o 3 metros mar adentro. Después de eso todo se veía blanco. Me acosté a dormir y me despertó de nuevo un ruido. Pero esta vez no fue ni un golpe en el techo ni un golpe en la ventana, sino fue un grito. Un grito de una mujer. Un grito que venía del fondo del océano. Me asusté, mi piel se puso como de gallina, me sentía erizado, me sentía nervioso, me sentía con un nudo en la garganta. Fue un susto que no logré superar por unos cuantos minutos, que me quedé casi paralizado. Me asomé por la ventana y la neblina seguía igual de densa. Eran más o menos ya las 5 de la madrugada de esta ocasión que me despertó aquel grito. Pero no me quedaba más que dormir. Me volví a dormir. Fui a mi hora de trabajo el tercer día. Ya solo quedaba un día más de trabajo después de esa jornada. Todo transcurrió normal de nuevo. Almorcé en el trabajo, llegué a la casa, cené. Esta era prácticamente mi última noche en la casa. Ya al día siguiente solo tendría un día más de trabajo y regresaría a la ciudad. Era mi última noche en aquella casa como había acordado con el dueño. Esta ocasión, las cosas extrañas nos hicieron esperar. Pues me dormí como a las 9 de la noche y a cuestión de las 12 me había despertado de nuevo un grito de una mujer que venía del fondo del océano. De nuevo aceché por la ventana y la noche estaba igual que la noche anterior, una neblina espesa, demasiado densa que no dejaba ver a la luna ni el mar adentro. Esta ocasión me sentía con más energía y decidí que quería averiguar qué era lo que estaba pasando, pues esta era mi última noche en aquel lugar. Bajé al primer piso, tomé las llaves y abrí la puerta que da hacia el patio. Primero me encontré con aquellas esferas clavadas en la arena. Eran pesadas. Traté de levantar una, pero eran pesadas, más o menos de unos 10 kilos cada una, y eran tan lisas, tan pulidas que se resbalaban entre mis manos. No parecían ser objetos que tengan algún uso, simplemente eran esferas perfectamente pulidas que se resbalaban de mis manos. De momento, teniendo una cargando, la solté. La solté porque de momento escuché el grito de aquella mujer, y estando ahora expuesto en el patio junto al océano, me sentí totalmente vulnerable. Giré rápidamente hacia el mar, casi por instinto, tratando de ver qué era lo que gritaba, pero de nuevo, solo la neblina, nada más que la neblina. De momento, veo que mar adentro se empieza a formar la silueta de una mujer con un vestido blanco, una cabellera negra, larga que le llegaba casi hasta las rodillas. Su cabello caía por los lados y por el frente. Venía hacia mí. Solo se veía la silueta, una silueta blanca naciendo entre la neblina. Me quedé casi paralizado. No sabía cómo reaccionar, pero me pegué a la casa. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. De momento, aquella criatura salió completamente de la neblina y efectivamente era una mujer, pero no parecía una mujer de la tierra, por lo menos no una mujer similar que yo haya visto. Era completamente blanca, muy pálida, parecía carecer de color, parecía una porcelana, una muñeca de porcelana. Sus brazos eran delgados al igual que sus piernas y era alta, muy alta, pero debo decir que era hermosa, de unos ojos azules, cabello y cejas negras. Era como si fuera perfecta, pero como si no perteneciera a este mundo. Se acercó a mí y me empezó a indicar que me acerque a ella. Tuve tanto miedo que entré a la casa, tomé una pistola de clavos que tenía en mis herramientas por precaución y salí de nuevo. Ella me hacía la mano en señal de que yo me acercara a ella. Decidí hacerle caso y me acerqué. A ese momento, cuando ella me tuvo a cierta distancia, pareció de momento
hacer un movimiento brusco tratando de agarrarme. Casi sujetó con mucha fuerza mi brazo. Me asusté mucho. En ese momento no supe cómo reaccionar y simplemente le disparé con aquella pistola de clavos. Afortunadamente no le di. El clavo pasó del lado de ella, pero eso fue suficiente para que ella gritara. Empezó a hacer un grito muy fuerte, muy ensordecedor, pero no como el grito de una persona, sino como si fueran sonido de sirenas, como sirenas de ambulancias o sirenas de policías. Un ruido completamente fuerte y penetrante que casi hacía que sangre en mis oídos. No se callaba, no se callaba, era un sonido demasiado fuerte y empezó a meterse de nuevo mar adentro. Empezó a entrar y la fui perdiendo de vista. De momento, mar adentro, encima de aquella mujer que desaparecía, se encendieron tres luces blancas, como si fueran reflectores viendo hacia mí. Tres reflectores, uno en medio, uno a su izquierda y uno hacia su derecha. Tres luces tan fuertes como reflectores apuntando directo a mí. Me cegaron por completo, no podía ver nada. Detrás solo veía el cielo oscuro, no me lo impedía ver por completo. De momento, el sonido penetrante de aquella mujer gritando se apagó. Los reflectores se apagaron. Quedé aturdido. No podía ver claramente, solo veía como colores, como siluetas de colores en mis ojos, pues las luces me habían cegado. Poco a poco, mis ojos empezaron a calmarse. Me los tallé con las manos hasta que pude ver un poco con claridad y solo vi una estructura metálica inmensa, plana. Sonaría cliché, pero era una forma circular como un platillo. Pero era enorme, esa cosa era enorme. A la distancia a la que yo lo percibí, le calcularía el tamaño de Mérida completo, de Mérida, Yucatán, México. Era una cosa enorme, bestial, alejándose mar adentro. Aquella cosa se había ido junto con la neblina. Desapareció toda a la vez. Desapareció la nave, junto con las luces, junto con la neblina y junto con aquella mujer. De pronto volteo a ver hacia aquellas piezas esféricas que había en la arena. Habían desaparecido, todo había desaparecido. Por un momento me quedé confundido, seguía aturdido por las luces y llegué a creer que todo estaba en mi imaginación, pero la pistola de clavos la tenía y el clavo había sido disparado. Ya no sabía qué fue real o qué fue mentira, pero me sentía mal. Aquellas luces me habían dejado aturdido. Entré a la casa y sin darme cuenta me tropecé y me caí. Empecé a sentir que las fuerzas se me iban. Mis ojos poco a poco dejaron de poder enfocar y caí dormido. Desperté al día siguiente, a las 9 de la mañana. Se me hizo tarde, no sonó mi alarma, no me pude despertar por mis propios medios. Rápidamente tomé mis herramientas y me fui a la obra. Ese día llegué tarde a la obra, pero afortunadamente era el último día y logramos concluirla. El hecho de haberme desmayado en la entrada de la casa, después de eso, me hizo dudar todavía más si lo que vi fue real o fue un sueño. Quizá había comido algo que me hizo mal, algo que me hizo alucinar cosas y ver cosas que no eran y después desmayarme. No lo sé. Eso de haberme desmayado hizo que ahora todo fuera más confuso. Encontré después del trabajo la casa del señor que me había rentado la casa. Le devolví las llaves. Decidí que no valía la pena contarle la experiencia, pues no ganaría nada con eso, y si algo pasara allá, probablemente él ya lo supiera. Esperemos que no, que a nadie más le pase. El señor me ofreció gratuitamente tomar la casa una noche más, pues vio que estaba cansado y que tenía que hacer un viaje a la ciudad de noche, pero decidí negarme. Le dije que estaba bien, que no era necesario, que me sentía con energía. Realmente, simplemente no quería pasar una noche más en aquella casa, pues tenía miedo de que algo pasara, algo todavía peor que lo que pasó aquella noche. Le agradecí mucho al señor, le devolví las llaves, me subí al vehículo y manejé las 2 horas de regreso a la casa. Desde eso, aún por cuestiones de trabajo o por lo que sea, trato de evitar regresar a aquel pueblo donde estaba la criatura de la neblina.